Quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor, en Mateo capítulo número 6, versos 1 al 4. Mateo 6, del 1 al 4. Y conserve ahí su Biblia abierta. El 22 de febrero de este año hubo un famoso que publicó algo que causó mucha controversia en las redes, unos a favor de lo que él estaba haciendo y otros en contra. Este famoso es hermano de dos exjugadores de fútbol de Monterrey, y lo que hizo fue que transmitió en vivo desde sus cuentas sociales, subiendo también posteriormente algunas fotografías, el que estaba ayudando a algunas personas que se encontraban en necesidad. Y acompañando a la fotografía, él expresó, él dijo: no doy porque tengo porque doy. Vamos a seguir saliendo a la calle a buscar gente que realmente lo necesite y que está trabajando para llevar el pan para su hogar. De todo corazón, un poquito de lo que me da. Y el 2 de abril de este mismo año volvió otra vez a subir a las redes, y otra vez las redes empezaron a hacer comentarios las personas en relación a lo que hizo. Ahora aparece con un ancianito que se dedicaba a vender algunas cosas como trabajador ambulante, y aparece él dándole 1,000 pesos, y después de darle los 1,000 pesos también luego lo publica en una fotografía y dice: mi satisfacción es ver las lágrimas de alegría de esta persona. Eso vale todo, el agradecimiento. Luego de darle el dinero, entonces le dijo al Señor: y ya, Señor, váyase a descansar. El ayudar a las personas, hermanos, es algo que debe de estar siempre presente en nosotros. Esa es una práctica que no debe de faltar en ninguno de nosotros. Pero algo que es también igualmente importante es reflexionar en cuáles son los motivos con los cuales nosotros hacemos las cosas. Ayudar siempre tendremos que hacerlo, pero revisar las motivaciones por las cuales lo hacemos es igual de importante que solamente dar. Algunos piensan que lo importante es dar, no importa la forma, no importa la manera. Desde luego que entre no dar y dar, pues es mejor dar. Pero dar con una motivación correcta es a lo que aspira Dios que nosotros podemos llegar. Que nosotros aprendamos a dar a los demás con motivaciones correctas. Y esto, hermanos, es algo que no solamente ocurre con este personaje, ocurre con personas religiosas y con personas no religiosas. Por ejemplo, en Hechos, capítulo número 5, encontramos la historia de Ananías y Zafira, que pretendiendo manifestar a los demás generosidad, entonces al ver que algunas personas habían estado vendiendo sus propiedades para poder ayudar a aquellos que se encontraban en necesidad, ellos no se quisieron quedar atrás, y entonces ellos también vendieron una propiedad. Luego dijeron que el costo íntegro de lo que habían ganado lo estaban entregando a la iglesia, cuando en realidad solamente estaban simulando y estaban dando una parte y se estaban quedando con otra. Esto porque ellos querían ser vistos, al igual que quizás pensaban los otros hermanos que habían sido generosos también al dar. Y les digo, sucede en contextos religiosos y aún en los no religiosos. Por ejemplo, hoy los políticos están muy activos en este tipo de acciones de dar. Estamos a un mes casi de las elecciones, a lo mejor unos 40 días de las elecciones, y ahora andan muy activos dando despensas, visitando gente y obviamente publicándolo en todo lugar. Ahora se están pavimentando las calles. Qué raro, ¿verdad? Porque en este momento se está arreglando el centro histórico, la calle de Allende, hay que arreglarla precisamente y justo antes de que sean las elecciones. Y a este grupo se suman no solamente políticos, sino se suman incluso hasta delincuentes. También encontramos que el año pasado, algo que resultó en controversia, fue que en abril, en Sinaloa, la hija del Chapo Guzmán estaba entregando despensas a algunas personas ancianas y las acompañaban de cajas donde aparecía la figura del Chapo Guzmán.
¿sí? Y lo que hacían era entrevistar luego a quien presidía esta marca que se llama la marca del Chapo, y él decía que ellos lo que querían era hacer ver a la sociedad que este hombre no era un hombre tan malo, que en realidad debían de quitarse ya esas ideas de que era un narcotraficante, era una persona como cualquier otra y que también hacía el bien, y por eso es que estaban entregando las despensas. Y obviamente la competencia, porque ese era el cartel de Sinaloa, es decir, los Zetas, en este caso en Veracruz, y también el cartel Nueva Generación, también entregaron algunas despensas en el mismo mes, para que se dieran cuenta que los narcotraficantes también eran solidarios y eran buenas personas con la gente a la cual ponen en conflicto, por luego la guerra que se da entre los diferentes carteles por el control de algunas zonas. Hermanos, hoy queremos analizar, a la luz de la Escritura, qué valor tienen esta clase de acciones. Segundo, cómo es que nosotros deberíamos de calificar este tipo de actos. Y en tercer lugar, cómo es que nosotros debemos de practicar estos actos de bondad hacia los demás. Y para ello quiero que vayamos a Mateo capítulo 6 del 1 al 4, que ya le había anunciado, y leamos juntos. Dice Mateo 6 del 1 al 4: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estos 4 versículos encierran una enseñanza que es muy importante que nosotros consideremos, y sobre todo que a través de ella examinemos nuestras propias vidas. Porque a veces nosotros asumimos que cuando nosotros damos de buena manera o de buena forma. A veces ni siquiera revisamos qué nos está moviendo a llevar a cabo esta acción. A veces se ha convertido quizás en un impulso natural en nosotros, porque quizás hemos sido enseñados en que tenemos que hacerlo, pero no nos detenemos un poquito para verificar si efectivamente la motivación con la cual nosotros la estamos haciendo es la correcta. Quiero recordarle que en el capítulo número 5 de Mateo, hermanos, Jesús había estado hablando de algunos asuntos respecto a la ley, que deseaba que nosotros entendiéramos de manera correcta, y esto para que nuestra justicia fuese mayor que la justicia de los escribas que habían estado enseñando respecto a esos mismos asuntos. Pero ahora Jesús, luego de hablar acerca de que nuestra justicia tenía que ser mayor, empieza a revisar algunas prácticas que tenían que ver con la religión de estos escribas o de estos fariseos. Las otras cosas que habíamos visto tenían que ver con la vida cotidiana. Pero ahora en el capítulo número 6, Jesús se va a centrar en hablarnos acerca de un aspecto que tenía que ver principalmente con la vida religiosa de estas personas. Habían 3 disciplinas espirituales que para los judíos eran sumamente importantes. La primera de ellas era el dar, la segunda era el orar y la tercera era ayunar. Estas 3 prácticas religiosamente entre los judíos eran muy pero muy importantes. Así como en el Islam, también estas mismas 3 prácticas son importantes y suman 2 más, pero estas 3 cosas regularmente están asociadas con la religión: el dar, el orar y el ayunar. Y las 3 prácticas que estaban asociadas con la religión son aquellas que Jesús va a examinar y va a considerar para que las personas reflexionen en la manera en la cual lo están practicando. Dice el versículo número 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Lo primero que está haciendo Jesús en el versículo número 1 es lanzar una advertencia. Es llamar la atención de las personas y es invitarles a que vean la forma en la cual están practicando la primera práctica, válgame la redundancia, la primera práctica religiosa que tenían los judíos. Y les dice, cuidado cuando ustedes den. Cuidado cuando estén dispuestos a ayudar materialmente a alguien. Es importante que ustedes revisen cuáles son los motivos por los cuales ustedes están haciendo las cosas. Y da luz respecto a un motivo que a lo mejor ellos podían tener. Y es un motivo que nosotros debiéramos de cuidar, no incurrir en él. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Es decir, aquí Jesús apunta a una motivación que tenían las personas en aquella época que estaban dando cosas, y la motivación era el ser vistos por todos los demás. Esto, hermanos, obviamente no tiene ninguna controversia en relación con lo que él mismo había enseñado en Mateo 5:16. Porque recuerde que en Mateo 5:16 Jesús había dicho, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, lo natural es que nosotros hagamos buenas obras. Y lo natural es que si las hacemos, las demás personas lo van a ver. Pero ahora Jesús está diciendo que a lo mejor es imposible que los demás pues no vean lo que nosotros estamos haciendo, pero lo que tendríamos que revisar es, si lo están viendo, cuál es la motivación por la cual las personas ven ese acto. Lo están viendo porque nosotros a propósito estamos buscando la oportunidad para que los demás lo vean, o lo están haciendo sin que nosotros tengamos esa mala motivación. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Es difícil que no hayan cosas que nosotros hagamos, que los demás observen y que a lo mejor hasta nos califiquen como buenas personas por lo que nosotros estamos haciendo. Porque cuando haces un bien a alguien, pues se hace evidente a esa persona a la cual se lo estás haciendo, y seguramente esa otra persona lo comunicará o lo compartirá con alguna otra persona más. Y esto entonces, pues no lo podemos a veces evitar. Pero lo que sí Jesús dice que tenemos que evitar es que lo hagamos justamente para recibir el reconocimiento de la persona a la cual se lo estamos dando y de aquellas personas que tienen contacto con aquel que nosotros estamos beneficiando o al cual nosotros estamos ayudando. El propósito de aquellas personas que fingen espiritualidad, hermanos, es solamente ofrecer servicios a los demás con la intención de que ellos sean beneficiados de alguna manera. Y a estas personas que son falsas en su espiritualidad, Jesús no tiene ningún empacho en decirles de una manera bastante fuerte que eran hipócritas, que estaban falseando lo que en realidad ellos eran, que estaban como actuando, porque la palabra hipócrita viene de una palabra griega que se utilizaba para hablar acerca de aquellas personas que se dedicaban a la actuación. Y ahora Jesús les está diciendo, ustedes si dan con esa motivación, lo único que están haciendo es convertirse en muy buenos actores. Los demás se la creen, los demás se la compran, los demás consideran que ustedes son realmente espirituales, pero no lo son, solamente están actuando. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 1, versículo 19, hermanos, también había hablado acerca de este riesgo que hay en buscar a veces el reconocimiento de los demás en lugar de buscar la gloria de Dios. Y dice en Gálatas 1:19, pues
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, es muy probable que los oponentes del apóstol Pablo le acusaban de querer congraciarse con los hombres, pero el apóstol Pablo hace ver que él no había sido molestia absolutamente para nadie, sino que él había llevado siempre consigo las marcas del Señor Jesús y llevaba el nombre y el emblema de Cristo de la manera en que debía de llevarla, no buscando para sí mismo ninguna gloria, ni buscando para sí mismo ningún beneficio a través de las cosas que él hacía. Y hermanos, es importante que revisemos esto en nuestras vidas. Cuando haces algún bien, pregúntate siempre, ¿por qué lo estás haciendo? Cuando haces un bien, pregúntate, ¿cuál es el motivo que me lleva a realizar esta acción? Y hermanos, quizás una buena forma en la cual podemos identificar cuando nuestros motivos no son sanos es cuando nos sentimos agraviados porque los otros no nos dan el reconocimiento ni nos dan las gracias por aquellas cosas que nosotros hemos hecho. Eso nos indica, hermanos, entonces, ¿cuál era mi motivación? Porque si me siento frustrado, insatisfecho, triste, por razón de que el otro no está reconociendo lo que yo estoy haciendo por él, entonces esto quiere decir que lo que yo esperaba del otro era el agradecimiento y era la consideración y era la deferencia, porque nosotros nos habíamos manifestado de buena manera para con él. Hermano, no busque nunca nada para sí. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, no buscando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo del otro. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. En Filipenses 12 nos dice que Él se entregó por amor y tomó incluso hasta forma de siervo y fue hasta la muerte. Escuche bien, Jesús murió por toda la humanidad, pero solo algunos de aquellos por los cuales Él murió reconocen, agradecen y reciben la gracia que Jesús les ha querido dar. Y quiero subrayar, la mayoría no lo reconoce, la mayoría no lo agradece, la mayoría no lo ve como algo bueno. Solo su iglesia lo ha reconocido como algo bueno, ha reconocido y ha dado las gracias a Jesús. Pero Jesús se entregó, ¿sí?, no esperando, o renunció a recibir de los otros el reconocimiento, y hay personas que a la fecha no le han dado tal reconocimiento. Hermanos, si nosotros hacemos esperando las cosas, esperando algún reconocimiento, también Jesús es claro en decirlo, que no vamos a recibir ninguna recompensa de nuestro Padre Celestial. Es decir, hasta cierto punto, y esto parece paradójico, contradictorio con lo que a continuación le acabo de decir, las personas regularmente siempre tenemos expectativas cuando nosotros hacemos algo. Pero Jesús dice, bueno, si tienen expectativas, tengan las expectativas correctas. Es decir, que la motivación no sea el reconocimiento de los demás, sino que la motivación sea el reconocimiento de Dios, del Padre. Es decir, ustedes eligen sobre cuál es el motivo o el reconocimiento que ustedes esperan recibir. ¿Quieren recibir el reconocimiento de los hombres o quieren recibir el reconocimiento de Dios? Pues mire, yo quiero decirle que si usted va por el lado del reconocimiento de los hombres, está procurando un reconocimiento que no es muy estable. Tan sencillo como eso. Usted puede ver a Jesús entrando a Jerusalén y toda la gente reconociéndole y diciéndole que Él es el Mesías, y usted luego encuentra que unos días después
ese reconocimiento que estaban haciendo públicamente multitudes acerca de quién era Jesús, cambia y ahora a Jesús le están gritando que lo crucifique. Si usted quiere el reconocimiento de los hombres, yo quiero decirle, esa estabilidad usted puede llegar a tener cuando busca el reconocimiento de los hombres. Es más, otro ejemplo podemos encontrar en el mismo apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo también entra a una población en la cual lo reciben muy bien, lo aclaman muy bien y después lo quieren apedrear. Hermanos, si usted busca el reconocimiento de los hombres, está bien. Jesús dice, usted lo va a tener. Nada más que con esas condiciones. Pero si usted busca el reconocimiento de Dios, entonces no debiera de estar haciendo las cosas para ser visto por los demás, sino tendría que estar haciendo las cosas para ser visto por Dios. No para los demás, para Dios. No sirve a los demás, sirve a Dios. Esa es la motivación que usted debe de tener y esa es la idea que usted debe de tener cuando hace cualquier bien a cualquier persona. No lo estoy haciendo para él, lo estoy haciendo para Dios. Y esto es bastante compatible con lo que nos enseña también el apóstol Pablo cuando dice que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos para la gloria de Dios, porque a Cristo el Señor servimos. Todo lo que hacemos es para el Señor. No es para los hombres. Por lo tanto, si es para el Señor, reconocimiento de los hombres, no debemos procurar ni buscar, ni debemos esperar, hermanos, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios y lo estamos haciendo para el Señor. Ahora bien, una vez que Jesús nos hace esta advertencia en el versículo número 1, Jesús nos pone un ejemplo en el versículo número 2. Acuérdese usted que yo le dije que había 3 prácticas y ahora nos pone el ejemplo de la primera práctica y dice, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, algo interesante es que Jesús primeramente habla acerca de que la generosidad es un rasgo distintivo de la espiritualidad. Cualquier persona que es espiritual debe de expresarlo a través de la generosidad que muestra compartiendo sus bienes materiales. Tan es así que aquí se nos está hablando de un término y el término es limosnas. Pero no es el único término que aparece en la Biblia en la cual se nos invita a ser generosos. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla acerca de los diezmos, en la Biblia se nos habla acerca de las ofrendas, en la Biblia se nos habla acerca de las primicias y en la Biblia se nos habla acerca de las limosnas. 4 cosas distintas de las cuales se nos habla respecto a la generosidad que nosotros debemos tener al dar. Hermanos, algunos, como coloquialmente decimos, a veces ofrendamos y la ofrenda pues es cada uno como propuso en su corazón y ya andamos pasando aceite con la ofrenda que dimos. Se nos hace difícil, por supuesto, el diezmo, se nos hace difícil, por supuesto, el hablar acerca de primicias o se nos hace todavía mucho más difícil hablar de limosnas. Pero una persona que es espiritual se debe de reconocer a través de esa generosidad. Solo que esa generosidad, nuevamente nos advierte Cristo, no debe de ser expresada de forma que los demás se den cuenta de ello. Por eso advierte y dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esta expresión de no tocar trompeta delante de ti es un tanto oscura y no se sabe en realidad por qué Jesús está hablando de tocar trompeta. Hay algunos comentaristas que hablan en diferentes sentidos. Por ejemplo, hay un comentarista que dice que lo que está diciendo aquí Jesús se refiere a 13 receptáculos metálicos que tenían forma de trompeta que se encontraban en el templo y donde se depositaba dinero. Y supuestamente cada uno de estos receptáculos
tenían un propósito diferente. Entonces tú ibas y si tenías que dar para una causa, dabas en el receptáculo que tenía que ver para esa causa, y si ibas a otro, entonces dabas en ese otro, o ibas a dar para otra causa, dabas en otro. Y entonces, como era de metal y era moneda lo que se utilizaba, no era billete, entonces cuando dejabas caer la moneda, sonaba que habías depositado ese dinero o habías depositado esa cantidad. Y lo que ahora Jesús parece estar diciendo, dicen algunos comentaristas, es que cuando tú vayas a dar, no hagas ese espectáculo, porque algo interesante es que en el Antiguo Testamento jamás se dijo que en el templo debía de haber un receptáculo de ese tipo para las ofrendas. Jamás usted encuentra en el Antiguo Testamento que algo así, un mueble así existiera, pero lo interesante es que en el templo incorporaron este mueble para que de esta manera las personas llegaran, depositaran y todos se dieran cuenta de que él había depositado. Ahora me parece que esto era así algo como un experimento conductista, porque siempre que ocurre algo vas condicionando a las personas para que siga ocurriendo. Sí, lancé la moneda y todos voltearon y dijeron, mira, él dio la moneda y todos lo voltearon a ver. Yo quiero que los demás me volteen a ver, tan sencillo, voy y lanzo la moneda y todos me voltean a mí. ¿Sí? Y esto es un tipo de conductismo. Y este tipo de conductismo, hermanos, a veces también lamentablemente se practica en algunas iglesias hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay iglesias en las cuales se publica a los miembros que diezman. Y ponen ahí un espacio en el cual ponen a la persona que dio y la cantidad que dio. Eso es conductismo, pero puro. Imagínese usted si no va a querer diezmar, si lo van a exhibir ahí que no está diezmando. Imagínese usted si no va a diezmar más, si el hermano tal que tiene un trabajo que no le pagan tanto como a usted, está diezmando más que usted. Conductismo puro. Vamos a dar y vamos a dar para que los demás nos reconozcan y nos vean. Bueno, Jesús dice, esas prácticas no tendrían por qué estar en este tiempo siendo usadas en ningún lugar. Hay otras formas, a veces no lo publican, a veces hacen filas y dicen, a ver el de 500, pásele por aquí, a ver el de 300, pásele por acá, no hay billetes de 300, ¿verdad? Bueno, el de 200 y 100 acá, el de 50 acá y lo demás es cascajo, no lo queremos, de 50 para arriba. Hermanos, hay iglesias que funcionan de esa manera, contrario a lo que está diciendo o está señalando Jesús. Cuando tú des, dice Jesús, no hagas tocar trompeta delante de ti. Los demás no tienen que saber cuánto estás dando, ni deben de saber si lo estás haciendo o no. En alguna ocasión hasta unas personas cuestionaban si yo diezmaba. Algún miembro que era un poco inconforme con algunas cosas, veía que de repente, como yo también tocaba en esa época, pues no entregaba mi diezmo o no entregaba mi sobre. Y en alguna ocasión se acercó conmigo para decirme, oiga, ¿y usted diezma? Le dije, pues fíjese que sí, le digo, sí diezmo. Digo, no tiene por qué saberlo usted, ¿verdad? Pero sí lo hago. Es más, yo nunca le he preguntado a usted si lo hace. Y no se lo voy a preguntar. ¿Sí? Es algo que nadie tiene que saber. Lo que nosotros hacemos no tienen que saberlos las otras personas. Y la motivación pues nos muestra cuando nosotros queremos que los demás lo conozcan. Otros comentaristas en relación a esto de hacer trompetas piensan, por ejemplo, Carson dice que Jesús estaba utilizando esta expresión que cuando tenía en mente los regalos que se daban durante las fiestas que se celebraban en Jerusalén, y que regularmente todas las fiestas iban precedidas de tocar trompetas. Entonces, como había multitudes ahí cuando se aglutinaban para estas fiestas,
era una muy buena oportunidad para que cuando se congregaban todos, entonces tú mostraras el gran amor que tenías para con los demás y entonces fueses dando y repartiendo a los demás en esas fiestas donde había multitud de personas. Hermanos, me pregunto si no había otro momento en el cual se podía dar. Tenía que ser precisamente cuando había una multitud. Este problema, hermanos, no termina. Sigue habiendo algunas escuelas, algunas organizaciones, algunas iglesias en las cuales todavía hay muebles o inmuebles que tienen algunos letreros señalando quién lo donó. Con amor, el hermano Turumbalo, no sé quién será ese, Turumbalo, el hermano Turumbalo para la congregación en el año de 1893. Porque desde 1893 la gente no da muebles, digo inmuebles, ya da cosas menores. Pero en 1893 está el hermano Turumbalo que nos dio, que nos ofreció este inmueble. Alabado sea Turumbalo. O sea, Turumbalo es lo mejor, hay que exaltarlo, hay que verlo como una persona excepcional. Sillas, hermanos, que a veces tienen leyendas en la parte de atrás de la silla y diciendo donado por Chucho Maracas en honor de la iglesia de la Minita. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dar para que los demás se den cuenta de que dimos y que por años y años los demás te recuerden como una persona muy buena. Jesús dice, cuando vas a dar algo, no toques trompeta, por favor. Que no se den cuenta lo que tú estás haciendo. Porque si no, como decía, eres solamente un hipócrita, eres un buen actor, eres una persona que pasas delante de los demás como muy bueno, pero la realidad es completamente distinta a la que tú estás expresando, lo que tú estás diciendo. ¿Qué debemos de hacer entonces, hermanos? La enseñanza es muy sencilla y muy simple. Fíjense lo que dice ahora Jesús en el versículo 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En cambio de hacer aquellas cosas que nos está advirtiendo Jesús que debíamos de evitar, contrapone ahora la manera en la cual nosotros nos debemos de conducir. Debemos de hacer que ignoren los demás lo que nosotros estamos haciendo a favor de ellos. Hermanos, el anonimato me parece que es una buena forma, una buena manera en la que las personas pueden ser bendecidas a través de las cosas que nosotros hacemos por ellos. Y le quiero dar un ejemplo. El apóstol Pablo en alguna ocasión, cuando habla acerca de dádivas a las iglesias, y especialmente aquellas que se encontraban pasando por una situación difícil económicamente, recomendaba que cada día, primer día de la semana, se levantara una ofrenda para enviar. Pero lo interesante es que esas dádivas generaban algo positivo en los hermanos que lo recibían. Porque esas personas que recibían esas dádivas no sabían de dónde venían y lo único que podían afirmar es que esto venía de Dios. Las oraciones que ellos hacían, el ruego que ellos hacían para que aquellas necesidades más sentidas fueran cubiertas, de pronto eran cubiertas a través de la acción de algunos hermanos que Dios había motivado, y la gloria y la honra se la llevaba Dios. Pero es diferente cuando nosotros sabemos que alguna persona tiene necesidad y nosotros personalmente y particularmente nos presentamos frente a ellos para suplir esa necesidad. Hermano, creo que una buena forma en la cual podríamos librarnos de esta situación, de nosotros ser protagonistas de las acciones bondadosas y de no llevarnos la gloria, es a través de aprender a ofrendar, a diezmar, a dar primicias y a dar limosnas en la iglesia. Porque a través de la iglesia es el medio a través del cual se puede repartir aquello que nosotros estamos dando.
Esto puede ayudar para que usted permanezca en el anonimato, para que la gloria no se la lleve usted, sino que la gloria se la lleve Dios. Hermano, incluso usted puede utilizar a la iglesia con un buen propósito, en el sentido de hasta darle alguna causa a lo que usted está dando. Si Dios lo está motivando para hacer algo a favor de alguien, una buena manera sería, en un sobrecito, usted pone la cantidad de dinero, pone la causa por la cual usted quiere ofrendar, y entonces la persona que se encarga de la administración de esos recursos puede hacer llegar ese recurso a la causa que usted había determinado. Esa es una buena práctica y una buena manera. Pero a veces nosotros queremos hacerlo. A veces nosotros queremos que los demás nos vean. Hermanos, cuidemos el no ser protagonistas en las acciones que nosotros llevamos a cabo. Dice que ni nosotros mismos nos demos cuenta. No solamente los demás no se den cuenta. Jesús está utilizando una figura en la cual dice que ni siquiera tú mismo te des cuenta de lo que estás haciendo. Tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. El evangelista Spurgeon decía: mantén la cosa tan secreta que hasta tú mismo apenas te des cuenta de que estás haciendo algo digno de elogio. Deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente. Que Dios lo sepa. Porque de quien deseamos recompensa no es de los hombres, sino solamente de Dios. Y quiero decirte una cosa, y con esto voy a terminar. Cuando lo haces, hermano, ten la seguridad de que tu Padre te va a recompensar. Porque esto lo enseña Jesús, hermano. A veces nosotros decimos: no, pues es que nosotros no vamos a recibir ningún tipo de reconocimiento, nosotros no debemos de dar con ningún tipo de motivación. No, Jesús nos está diciendo cuál es la motivación, y nos está diciendo cuál es nuestra recompensa, y nos está diciendo de quién viene la recompensa, y nos los está asegurando. Nuestro Padre Celestial, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, nosotros no debemos de estar buscando ningún tipo de gloria. El Señor se encarga de poner a cada quien donde tiene que ponerlo. El Señor se encarga de que la opinión de ti o de mí o de quien sea la que debe de ser. Porque el Señor es el soberano. Él tiene control absolutamente de todas las cosas. Para terminar, quiero decirte que existen dos tipos de animales muy peculiares: el salmón, y por otro lado tenemos la gallina. ¿Saben cuántos huevecillos pone el salmón? El salmón pone millones de huevecillos y regresa después de poner los huevos completamente sigiloso, sin que nadie se dé cuenta la cantidad de huevecillos que puso. Pero tenemos por otra parte la gallina. Y la gallina esa pone un huevo, y cuando pone un huevo hace un escándalo para que todos se den cuenta que ya puse el huevo, ya lo puse. Hermano, yo le quiero preguntar a usted: ¿a quién se quiere parecer? Perdón la analogía nuevamente. ¿A quién se quiere parecer? ¿Al salmón o a la gallina? ¿Quiere usted ser recordado por los demás y por lo tanto tiene que estar cacaraqueando cada rato lo que usted hizo, señalando a los demás lo que usted realizó, cuando lo realizó, a qué hora lo realizó, guardar evidencia física y fotográfica y pictográfica de todo el trabajo que usted realizó? ¿O quiere la gloria de parte de Dios y no de los hombres? Hermano, yo quisiera que nosotros fuésemos conocidos más como el salmón que como la gallina. Haga muchas cosas. Haga el bien a muchas personas. Trabaje en beneficio de la humanidad entera. Pero solo le pido que la motivación sea correcta y que lo haga silenciosamente y lo haga sigilosamente, para que su Padre que está en los cielos lo pueda recompensar
en público. Hermano, tenemos un reto importante, porque como seres humanos batallamos mucho con el ego, batallamos mucho con el yo, lidiamos mucho con algunas necesidades que tenemos de reconocimiento, lidiamos mucho con algunas necesidades que nosotros tenemos de ser aceptados por los demás. Hay algunas alteraciones, debemos de decirlo, en nuestra constitución emocional que hacen que a veces estemos siempre buscando compensar lo que hemos no obtenido de manera natural. Y por esa razón a veces somos muy dados a estar publicando todo lo que nosotros hacemos. Hermanos, cuidemos eso. Cuidemos eso. Ahora, incluso los medios de comunicación hacen todavía más difícil esto. Por ejemplo, en este tiempo que ha habido pandemia, pues usted sabe que las iglesias pues se han expuesto públicamente porque tienen que tener sus servicios y sus cultos de manera virtual. Me llamó mucho la atención y yo espero que no haya sido con el espíritu incorrecto lo que hizo esa iglesia, pero me llamaba la atención ver el culto de una iglesia en la cual en medio del culto una persona pasa para decir el número de despensas entregadas durante el tiempo de pandemia. Y yo dije, qué bueno que entregan despensas, qué bendición que puedan servir y que puedan ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Pero que todo el mundo sepa lo que yo estoy haciendo, eso es algo que Jesús dice que nosotros no debemos de hacer. Vuelvo a repetir, yo espero que haya sido un descuido y que la motivación no haya sido otra más que reportar nada más a la iglesia lo que se estaba haciendo y que la iglesia tuviera certeza o seguridad del recurso económico que habían aportado y de la manera en la cual se había utilizado. Pero en este tipo de cosas, hermanos, debemos de ser cuidadosos. La honra no es ni siquiera para la iglesia que dio. La honra es para Jesús. La honra es para nuestro Dios. La honra es para Él que nos da todas las cosas, porque incluso aquello que usted da ni siquiera es suyo, viene de Él. Así es que le quiero invitar a que hagamos lo posible por dar con un espíritu correcto. Póngase de pie y vamos a orar.